Hola, hola, espero que estén muy bien. Vamos a ver en este video cómo hacer un minijuego en Mblox. Muy sencillo, muy fácil. Y se trata de Papá Noel y las cartas. Este juego se llama Cartas de Navidad. Y lo que tiene que hacer nuestro Papá Noel es atrapar las cartas. Si las cartas, si Papá Noel atrapa las cartas, suma puntos, y si las cartas tocan el suelo, resta puntos. Si nuestro puntaje es menos que 0, el juego termina. Vamos a ver un poquito cómo funciona. Movemos a Papá Noel con las flechas del teclado. Fíjense arriba el puntaje como va subiendo a medida que agarro carta. Pero si las cartas tocan el piso, el puntaje baja. Si el puntaje baja de 0, el juego termina. Y para empezar de nuevo tendríamos que volver a presionar la banderita verde. ¿Ok? Bien. Acá tengo el proyecto en Mblox, ¿sí? Ahora lo vamos a hacer desde 0. Tengo a Papá Noel, tengo un botón de Game Over, que es este, y tengo las cartas, ¿sí? Con esta programación. Yo voy a empezar de nuevo, ¿no? Un archivo desde 0, como van a tener ustedes, y les voy a mostrar paso a paso cómo realizar este juego, que es muy sencillo. Después cada uno le podrá agregar o quitar funcionalidades, y además podrán usar otros personajes. Quizás no tenga que tratarse de Papá Noel y la Navidad, sino de otra cosa. A mí me gustó el tema porque estamos cerca de las fiestas, ¿sí? Bien. Mblox, que está basado en Scratch, como ya saben, nos permite trabajar con dispositivos, es la pestaña por defecto, pero en este caso, como no vamos a trabajar con robots físicos, vamos a trabajar con objetos en pantalla, ¿sí? En esta pestaña. Entonces, yo primero voy a poner mis objetos en pantalla y mi fondo, ¿sí? Entonces, a Panda no lo voy a usar, con lo cual lo voy a quitar con la cruz, lo saco. Y voy a añadir a Papá Noel, que es, acá figura como Santa Claus. Voy a poner a la carta, que creo que figura como... Sí, acá letter paper. Ponemos ahí. Y nos falta nuestro objeto de Game Over, que si quieren lo pueden dibujar desde acá, ¿no? Pero en este caso yo no lo voy a dibujar. Voy a poner un objeto que creo que está acá en iconos. Sí, acá en la categoría iconos está este. Tienen otros también, tienen este Game Over también acá. Yo voy a usar este. Ok, bueno, voy a salir de acá con la cruz de disfraces porque me había metido para dibujar. Acá tengo mis tres personajes. Ahora voy a poner un fondo, ¿sí? Ahora el fondo está en blanco, voy a añadir un nuevo fondo. El fondo puede ser una imagen que ustedes tengan, o puede ser una de estos fondos preestablecidos, ¿sí? Voy a buscar si hay algo como invierno. Sí, es este, Winter Lights, es el que yo había usado, pueden usar cualquiera. Ahí está, tenemos nuestros objetos y nuestro fondo, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es que este Game Over, no quiero que esté en la pantalla todo el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente va a aparecer cuando perdamos. Entonces lo voy a ocultar. ¿Cómo lo voy a ocultar? Fíjense acá, tengo seleccionado esto. Le voy a cambiar el nombre primero. Le voy a poner así, Game Over, ¿sí? Esta forma de escribir se usa mucho en programación y se llama camel case, que cada palabra empieza con una mayúscula, pero no hay espacios, ¿sí? En programación se suelen evitar los espacios en los nombres de objetos, de variables y demás. Entonces lo hacemos así, con esta técnica que se llama camel case. Le ponemos Game Over y le ocultamos. Fíjense que hay un ojito tachado acá, pim, desapareció de la pantalla. Ya después lo vamos a mostrar y lo vamos a usar. A este objeto le voy a poner carta, ¿sí? En español. Y a este le podemos dejar Santa Claus, pero le vamos a
usar la misma técnica, pero para ya ir adquiriendo buenas prácticas. Y le vamos a hacer también la técnica camel case, ¿sí? Le sacamos el espacio y dejamos cada palabra separada. Se entiende que son palabras distintas porque empieza en mayúscula la siguiente, ¿sí? Entonces, bueno, como les decía, vamos a agarrar a Santa Claus o Papá Noel y lo tenemos que... Primero vamos a darle un tamaño más chico, ¿no? Acá en tamaño, en vez de 100, le voy a poner 50, por ejemplo. O 60, creo que ahí está bien. 60 o 70, ustedes lo ven. Estas cosas las podemos hacer antes de empezar, pero lo que voy a hacer ahora yo, a través de la programación, es posicionar a Papá Noel acá abajo en el medio. Fíjense que cuando yo más o menos lo pongo acá, las coordenadas en X e Y, fíjense que son más o menos 0 de X, fíjense, lo voy a poner acá a mano en el teclado, y más o menos menos 135, 130, menos 140 en el eje Y. No hace falta que sea preciso, que esté más o menos en el medio, está bien para lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, lo voy a dejar ahí, pero además voy a forzarlo cuando inicie el juego a que Papá Noel siempre esté acá. Por si pasa algo y Papá Noel nos quedó acá, en cualquier lado, que siempre vuelva a esta posición. Entonces, la recordamos, es x0 y menos 130, ¿sí? Y ahora vamos a la categoría eventos de bloques, cuando haga clic en la banderita verde, ¿sí? Esto quiere decir que cuando haga clic en la bandera verde va a empezar el juego. Y voy a hacer justamente esto. Le voy a decir acá en la categoría movimiento que vaya a X igual 0 y menos 130. Como ya tenía el Papá Noel acá, toma estas coordenadas directamente, ¿sí? Si no, las escriben a mano, no pasa nada. Si Papá Noel estaba por acá, por ejemplo, y ustedes ponen, voy a sacar este bloque, lo vuelvo a poner, ve a X, fíjense que ahora dice cualquier cosa, menos 109, 40. Entonces ahí yo le pongo 0, menos 130 y listo. Significa que cuando haga clic en la bandera verde, fíjense, Papá Noel va a ir a esa posición. ¿Ok? Ahora le tengo que decir a Papá Noel que se mueva, ¿no? Que con las flechitas del teclado se mueva para la izquierda y para la derecha. Para eso voy a añadir una estructura de control, como ya hemos visto, que se llama para siempre, ¿sí? ¿Y qué le voy a agregar a esta estructura? ¿Qué le voy a poner acá adentro? Le voy a decir que siempre, acá en sensores, siempre que mantenga pulsada la tecla espacio, ¿sí? Fíjense que este bloque no entra en ningún lado acá, ahora vamos a ver cómo ponerlo. Le voy a decir que apunte en una dirección, acá perdón, no es tecla espacio, es tecla flecha a la derecha, por ejemplo, ¿no? Que apunte en la dirección 90. Fíjense que si yo hago clic en 90, acá me aparece este círculo con los ángulos, ¿no? Y acá tenemos un ángulo de 90 grados. Significa que apunta a la derecha. Después vamos a hacer lo mismo para que apunte al otro lado, a la izquierda, ¿no? Pero ahora que apunte a la derecha. Le digo que apunte a la derecha y que se mueva determinada cantidad de unidades, ¿sí? Y esto lo encontramos acá arriba. Mueve acá. 10 pasos. Vamos a probar con 10 pasos y vemos cómo queda. Ahora, esto que está acá sueltito lo tenemos que poner en alguna estructura. ¿Cuál es esa estructura? Esta. Control. Si, fíjense que incluso la formita, ¿no? Si tengo pulsada la tecla espacio, entonces apunto en dirección a 90, o sea, 90 grados hacia la derecha, y muevo 10 pasos. ¿Y ahora qué me queda hacer? Me queda hacer lo mismo para la izquierda, ¿no? Entonces, voy a duplicar este bloque, hago clic derecho, duplicar, y voy a cambiar acá, flecha derecha por flecha izquierda, y dirección la voy a cambiar acá, en vez de 90 que apunta para la derecha, lo voy a cambiar a menos 90 para que apunte a la izquierda. Y todo esto lo voy a poner en el bloque, dentro de los bloques para siempre, ¿no? Porque yo quiero que esto suceda siempre.
Una vez que empiece el juego, siempre tiene que pasar esto. Siempre que apriete la tecla derecha, me tengo que mover para la derecha. Y siempre que apriete la tecla izquierda, me tengo que mover para la izquierda. Vamos a ponerlo acá, pues si esto está desencajado no hace nada. Lo vamos a encajar acá. Y vamos a ver si funciona. Pongo stop, pongo play, o sea, banderita verde. Y fíjense. Bueno, a priori parece que funciona. Nada más que Papá Noel se da vuelta, ¿no? Entonces, eso no está bueno. Queda ahí de cabeza cuando aprieto la tecla izquierda. Pero se mueve, funciona. ¿Cómo evitamos que se dé vuelta? Simplemente vamos a agregar un bloque. Que lo tenemos acá en la categoría movimiento. Y dice, fijar estilo de rotación de izquierda a derecha. Entonces, una vez que yo presiono la bandera verde, pongo a Papá Noel en el medio de la pantalla, o aproximadamente en el medio, y fijo estilo de rotación de derecha a izquierda. Cuando yo pongo esto, fíjense que ahora Papá Noel, fíjense que se mueve como las manitos, ¿no? Entonces ya no se da vuelta. Yo podría cambiar esto y ponerle que no rote, y fíjense qué pasa. Si le pongo no rotar, Papá Noel se mueve, pero se mueve siempre igual, ¿no? Está como estático. Y si le pongo rotar sobre sí mismo, es lo que pasaba antes, fíjense, que se da vuelta, ¿sí? Rota sobre sí mismo. Lo vamos a dejar estilo de rotación izquierda-derecha. Así nos da ese efecto como que se estaría moviendo, ¿no? Es un poco más dinámico. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer, ya tenemos la programación de Papá Noel, o al menos tenemos la mayoría, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es la programación de la carta, ¿sí? Ahora, hago clic en la carta, fíjense que no hay ninguna programación. Ojo, tengan cuidado que siempre cuando estén trabajando en programación, cuando hagan clic en el objeto, tiene cada uno su programación, ¿sí? Acá la carta tiene su programación también. ¿Y qué tenemos que hacer con la carta? Bueno, tenemos que hacer que la carta haga un efecto como que cae desde el cielo, ¿no? Primero a la carta, a Papá Noel lo voy a poner un poquito más grande, porque no me convence que esté tan pequeño. A ver, 70 y 70 puede ser. Y a la carta le voy a poner un tamaño de, no sé, 50. Ahí está, más o menos funciona. ¿Cuál es el efecto que tiene que hacer la carta? Que tiene que aparecer acá arriba, en algún lugar de acá arriba, y empezar a caer, ¿no? Así. Viene la carta, por ejemplo, desde acá, y empieza a caer. Pim, 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 pim. Hasta el suelo. Y yo con Papá Noel tengo que moverme para atrapar esa carta, ¿no? Entonces, vamos a empezar. ¿Cuándo va a empezar la programación de la carta? Igual que al mismo tiempo que con la programación de Papá Noel, cuando haga clic en la banderita verde, ¿sí? En el objeto carta, entonces, vamos a inicializar el evento con este bloque. Cuando haga clic en la bandera verde. Y vamos a empezar a programar estas cartas, ¿no? Entonces, vamos a decirle, en primer lugar, que se vaya arriba, ¿no? Porque las cartas caen desde arriba. Caen así. Entonces tengo que decirle a esta carta que siempre va a ser la misma carta que esté cayendo, ¿sí? Nada más que cuando toque el suelo va a volver arriba, ¿sí? O cuando toque a Papá Noel va a volver arriba. Entonces, ¿cómo le digo a la carta que vuelva arriba? De la siguiente manera. Con este bloque, que fíjense, que dice que vaya a una posición aleatoria, ¿no? Bueno, en realidad este no es que va a ir necesariamente arriba, va a ir a una posición aleatoria a cualquier lugar de la pantalla, ¿no? Una posición al azar a cualquier lugar de la pantalla. Pero si yo además le digo que Y, que es el eje vertical, sea igual a, fíjense, cuando yo pongo la carta acá arriba, más o menos por ahí, fíjense que Y vale 194. Entonces voy a poner las cartas más o menos por ahí, 194, 195, o un poquito más. A ver, fija ahí a 200. ¿Sí? Entonces, cuando haga clic en bandera verde, la carta va a ir a un lugar aleatorio, pero como yo le estoy forzando a que Y sea igual a 200, siempre va a ir acá arriba, ¿sí? ¿Y ahora qué voy a hacer? Le voy a poner un control para siempre,
¿no? Vamos a hacer algo que es para siempre. ¿Qué es lo que tiene que pasar para siempre? Que la carta vaya cayendo, ¿no? Y para esto voy a usar un bloque de movimiento que es este. Cambia y si yo lo dejo así en 10 unidades va a moverse para arriba. Porque recuerden que el eje vertical, el eje Y es el eje vertical, los números positivos son para arriba, ¿no? Y los números negativos son para abajo. Entonces, si cambiamos Y a menos 10 unidades, significa que siempre, porque yo le dije acá para siempre, Y va a ir cambiando menos 10 unidades. Entonces la carta va a ir haciendo esto. Menos 10, menos 10, menos 10, menos 10, menos 10, menos 10. Y va a ir cayendo, ¿sí? Y ahora, ¿qué nos falta hacer? Nos falta hacer que si toca el suelo, ¿no? Vuelva arriba, ¿sí? Una vez que llegue al suelo, vuelve arriba. O sea, recuerden que siempre es la misma carta que va a estar cayendo, pero nos va a dar la ilusión de que son todas cartas diferentes, ¿no? ¿Cómo voy a hacer eso? Le voy a decir que si... ¿Cómo sé que la carta llegó al suelo? Sé que la carta llegó al suelo porque la posición en I, por ejemplo, es menos 190. Entonces, le voy a preguntar, si la posición en I es menos 190, entonces que vuelva a empezar. Que vuelva para arriba y vuelva a caer, ¿sí? Entonces voy a usar un bloque de control, ¿sí? Este sí, entonces, lo voy a poner por acá. Y tengo que preguntar si la posición es mayor o igual a menos 170 o menos 180, ¿no? Que sería ahí por acá abajo. Entonces, voy a preguntar con estos bloques de operadores y voy a usar este bloque. Miren, lo voy a poner ahí, fíjense que encastra justito. Y acá en bloque movimiento tengo uno acá abajo que me dice cuál es la posición en I. Entonces, lo pongo acá. Si la posición en I es igual a menos, habíamos dicho, 170, que es el borde de abajo de la hoja, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a repetir lo mismo de acá. Voy a una posición aleatoria y fijo I a 200. Para esto voy a agarrar estos dos bloques, lo voy a duplicar, ¿no? Y lo voy a poner acá adentro. Y ahora voy a volver a encastrar esto. Y fíjense qué pasa. Las hojas, o las cartas mejor dicho, van cayendo, ¿no? Y simplemente una vez que llegan al piso vuelven arriba. Pero fíjense que siempre es la misma carta. Da la ilusión de que son cartas distintas, ¿no? Que van cayendo desde el cielo. Pero siempre es la misma, que toca el piso y vuelve a empezar desde arriba, ¿sí? Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta ver que haga lo mismo, o sea, el mismo proceso, pero que sea lo mismo cuando toca a Papá Noel, ¿no? Entonces vamos a volver a poner un evento. Cuando haga clic en la banderita verde, voy a volver a poner una estructura de control para siempre. Voy a hacer casi lo mismo que esto, nada más que le voy a poner que si está tocando a Papá Noel, y eso lo encuentro acá en sensores, ¿no? Recuerden que tengo seleccionada la carta. Fíjense que hay un sensor que dice si está tocando, ahora dice puntero del ratón, pero fíjense que lo puedo cambiar. Si está tocando a Santa Claus, ¿qué voy a hacer? Lo mismo que acá, voy a repetir lo mismo. Entonces esto lo voy a duplicar, lo voy a poner acá adentro, ¿sí? Y ahora lo vuelvo a armar. ¿Ok? Entonces, ahora fíjense que si yo... si la carta toca el piso, vuelve arriba. Y vuelve a caer. Y si toca a Santa Claus, también. Fíjense, toca a Santa Claus y vuelve a caer desde arriba. ¿Ok? Hasta ahí vamos perfecto. Ahora, ¿qué nos falta para este juego? Nos falta el puntaje, ¿no? Ahora nosotros no tenemos control. Simplemente podemos agarrar cartas o dejarlas caer al suelo. Pero yo quiero tener un contador de puntaje. Y para eso vamos a usar algo que ya vimos también, que son las variables, ¿sí? Fíjense bien. Grupo o categoría variables. Voy a poner acá crear una variable y a esa variable le voy a llamar, bueno, vamos a hacer una excepción. Normalmente las variables se escriben todas en minúscula, pero vamos a ponerla
con la P mayúscula. Para este caso no pasa nada, ¿sí? Tengo ahí la variable puntaje. Fíjense que se ve en la pantalla. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuando la carta toca a Papá Noel, tengo que sumar un punto. Y para eso lo que voy a hacer es, una vez que creé la variable puntaje, aparecen todos estos bloques, ¿no? Mostrar la variable, ocultar la variable, fijar la variable, ¿no? Que es para fijarla a un valor, o cambiar. Si yo pongo acá cambiar puntaje por 1, significa que le voy a sumar un punto. ¿Sí? Fíjense. Le voy a poner acá cambia puntaje por 1. Y lo que voy a hacer acá arriba, cuando haga clic en la banderita verde, que voy a fijar puntaje a 0. ¿Esto por qué lo hago? Porque si el juego estaba empezado, puede ser que puntaje me haya quedado en 10 o en 15. Para evitar esto, cada vez que yo empiece el juego, o sea, cada vez que haga clic en la banderita verde, fijo puntaje a 0. O sea, la variable puntaje cuando empieza el juego va a valer 0. Y si toca a Santa Claus, entonces la variable cambia por 1. ¿Qué significa cambia por 1? Que se le suma 1, ¿sí? Y ahora, si la carta en esta parte toca el piso, ¿no? Que era esto, si posición en I es menos 170, eso significa, habíamos dicho, que toca el piso. Entonces tenemos que restar un punto a la variable puntaje. Entonces el mismo bloque es el mismo, lo pongo acá, pero en vez de cambiar por 1, que sumaría un punto, lo cambio por menos 1, que restaría un punto, ¿sí? Bien, voy a agregar algo más, que es que cuando haga clic en la banderita verde se muestre la variable puntaje, que se muestre en pantalla. ¿Ven que aparece ahí arriba a la izquierda? Cuando nosotros publiquemos el juego para que la variable aparezca ahí arriba, tenemos que usar este bloque, que muestre la variable puntaje, ¿sí? Fíjense, voy a poner acá banderita verde. Fíjense que puntaje, cuando a medida que voy agarrando las cartas, va creciendo, ¿no? Se va sumando un punto. Y a medida que va tocando el suelo, va descendiendo. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, me faltaría algo nada más. Me falta que si la variable puntaje vale menos que 0, ¿sí? Entonces, el juego tiene que terminar. ¿Cuándo va a valer menos que 0 la variable? Cuando yo vaya restando, ¿no? Fíjense acá donde dice cambia puntaje por menos 1. Va a llegar un momento que la variable va a valer menos 1, ¿no? Después del 0. Entonces, le voy a decir, ok, si el puntaje vale menos que menos 1, entonces termino el juego. Lo termino, así nomás, ¿sí? Entonces, fíjense, voy a usar otra estructura de control. La voy a poner acá, ¿sí? Y voy a preguntar eso. Con un bloque de operador voy a preguntar. Fíjense, lo pongo acá el bloque de operador y me deja dos lugares, ¿no? Acá voy a preguntar que la variable sea si la variable es menor que 0. ¿Y dónde encuentro el valor de la variable? Acá, en la categoría variables. Puntaje, fíjense lo que hago, lo pongo acá. Si puntaje es menor que 0, entonces tengo que parar el juego. ¿Cómo hago para parar el juego? Tengo este bloque acá en categoría control que dice parar. Parar todos. Fíjense, voy a empezar de 0. Cuando yo empiece de 0, fíjense que la variable puntaje vale menos 3 ahora. Pero como yo dije que fije la variable puntaje a 0, cuando haga clic en banderita verde, la variable va a valer 0. Fíjense, 0, 1, 2, voy agarrando cartitas. 3, 4. Voy dejando caer cartas al suelo, el puntaje va descendiendo. 1, 0. Y fíjense, ahí el juego se detuvo. Porque la variable puntaje ahora vale menos que 0. Entonces perdí. ¿Sí? Lo último que nos queda para terminar este juego es mostrar el game over, ¿no? Y para esto
para esto, lo que vamos a hacer es enviar un mensaje. Esto funciona así. Cuando yo detecto que la variable puntaje vale menos que 0, voy a mandarle al programa un mensaje. Fíjense. Enviar mensaje 1. Pueden usar eso, pueden poner nuevo mensaje, pero no es un mensaje con palabras, simplemente es un mensaje. Vamos a ponerle un nuevo mensaje para que queda... le voy a poner el nombre del mensaje, detener. Aceptar. Y fíjense, envío detener. Y ahora me voy al game over, que estaba oculto. Y por las dudas, voy a ponerle que cuando haga clic en la banderita verde, o sea, cuando empiece el juego, lo voy a ocultar el game over. Ahora tengo seleccionado game over, ojo. Cuando haga clic en la banderita verde, lo oculto, ¿sí? Cuando empiece el juego, lo oculto, por las dudas que quede ahí visible. Pero fíjense acá en eventos, tengo otro disparador, digamos, que es al recibir un mensaje. O sea, fíjense que yo en carta, cuando detecté que el puntaje era menor que 0, envié un mensaje que se llama detener el mensaje. Ahora, en Game Over, voy a recibir ese mensaje, detener. Lo recibo en Game Over, ¿sí? Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mostrar el Game Over, ¿sí? Y lo voy a poner para que aparezca delante de todo, para que no quede tapado por el Papá Noel ni por ningún objeto. Lo voy a poner en la capa de adelante, en la capa delantera, ¿sí? Esto, cuando vimos PowerPoint, trabajamos un poco sobre las capas, ¿no? Va a aparecer ahí. Y vamos a ver si funciona, Vamos a poner botón verde. Voy a dejar caer las cartas, así el puntaje es menor que 0. Terminó. Y fíjense que el juego terminó, pero no apareció Game Over. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo en carta, automáticamente cuando el puntaje es menor que 0, le envié el mensaje de detener, pero automáticamente paré el juego. Entonces no llegó a agarrar el mensaje del Game Over. Entonces este bloque lo voy a sacar de acá y lo voy a poner en el Game Over. O sea, cuando recibo el mensaje de detener, muestro Game Over, lo pongo en la capa delantera para que se muestre adelante de todos los demás objetos y le voy a decir finalmente detener. Vamos a ver qué pasa. Banderita verde, dejo caer las cartas. Fíjense, Game Over, ¿sí? Voy a poner play de nuevo. Game Over. Play de nuevo, agarro una carta para probar. Puntaje 1, 2, 3. Puntaje 2, puntaje 1, puntaje 0. Puntaje menos 1. Terminó. Game Over. Terminó el juego. Bueno, este es el primer juego, la primera base de juego que yo les voy a enviar. Obviamente ustedes van a poder elegir sus propios personajes, su propio estilo de juego. Pueden agregar más cosas, por ejemplo, que además de cartas caigan otras cosas. Caigan cosas que si yo las agarro me resten puntaje o me sumen más puntaje. Puedo hacer que si llego a puntaje, no sé, 20, que termine el juego, pero que aparezca un mensaje que diga ganaste, ¿no? Eso queda a criterio de cada uno. Este juego es una base de la cual después vamos a poder hacer más cosas. Bueno, los veo la próxima. Espero que les funcione, que les salga, que les guste y cualquier cosita me consultan, ¿sí? Hasta la próxima.